Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestra segunda temporada de Lives para el área de Centroamérica correspondiente a historia familiar. Estamos muy felices que nos estén acompañando y empiécennos a contar desde dónde están conectados y desde dónde podemos ayudarles a aprender más sobre historia familiar. El día de hoy tenemos un live muy especial porque vamos a aprender cómo buscar información desde los registros de Family Search y justamente pueden sintonizarnos desde nuestra página en Historia Familiar Centroamérica en Facebook y también desde Sudca. La transmisión está siendo puesta en vivo, entonces pueden también conectarse desde ahí. No se olviden que hemos tenido algunas transmisiones pasadas. Ya este es nuestro séptimo live y estamos muy felices porque hemos aprendido muchísimo sobre historia familiar. En el primero de ellos vimos ingresando nombres al árbol familiar. En el segundo, buscando registros en Family Search. En el tercero, agregando recuerdos a Family Search. En el cuarto, indexando registros a Family Search. En el quinto, utilizando la app de árbol familiar. Por si no lo sabían, pueden tenerlo desde su celular. Y en el sexto, ampliando mi árbol familiar más allá de las líneas directas. Todos estos lives anteriores y estas transmisiones que tuvimos pueden verlas también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, pueden encontrarnos como Family Search Centroamérica y ahí podrán encontrar todas las transmisiones que hemos tenido y también una lista de reproducción de diferentes temas correspondientes a historia familiar que les servirán muchísimo para seguir trabajando en su historia familiar. No se olviden que vamos a tener un tercer live en esta segunda temporada y vamos a aprender el 20 de septiembre a las 4 de la tarde cómo podemos editar información y corregir errores en Family Search. De repente, alguno de nuestros antepasados tiene un error, su información está errónea, pero el 20 de septiembre vamos a aprender cómo podemos solucionar estos errores. El día de hoy tenemos a nuestros expertos en historia familiar para el área y tenemos la felicidad de tener con nosotros a Paul Higueros. Hola Nancy, mucho gusto de verte de nuevo y gracias a Gracias. todos por estar con nosotros. Es un gusto, amigos. Sí, él es consultor de historia familiar para el área de Centroamérica y también tenemos a Poloski Cordón. Hola Nancy, hola Paul, hola amigos que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo live. Sí, nuestro gerente de historia familiar para el área de Centroamérica. Bueno, el tiempo es para ustedes y vamos a aprender más de historia familiar. Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto tenerles a ustedes acá. Nos da, es un privilegio el poder compartir información con ustedes. Agradecemos a muchos amigos que se conectan de diferentes lugares. El Paul, ¿quieres ver un poco de dónde tenemos personas hoy conectándose? Sí, Sí, claro, eso siempre nos emociona. siempre es interesante. Si gustas, puedes, yo voy a ir mostrando, puedes ir tú leyendo o viendo quiénes se Muy bien, conectan. Alta muy vez. bien. Excelente desde Cobán, excelente. Desde Guerrero, México, qué emoción, bienvenidos. También Davy Villatoro desde Honduras, bienvenida. Miguel Donis se conecta desde Mazate, tierra linda de Mazate, buenos recuerdos de ahí. Diosa Suárez de Colombia, wow, nos vamos hasta Colombia. Jorge Luis Zapata está conectado desde Panamá, excelente, saludos. Saludos también a Fanny Gómez de Nicaragua y Gabriel Zúñiga de El Salvador, excelente, bienvenidos nuestros hermanos salvadoreños. Y Blanca de Sosa, también desde el barrio Chalatenango, El Salvador. Wilton desde la República Dominicana, wow, qué alegre tenerlos. Indira Jordán desde Honduras, hola Indira, bienvenida. Tenemos a Jorge desde el Perú, saludos Jorge. Beto Prado de Argentina, bienvenidos, qué bueno que nos estén sintonizando desde allá.
Y Ada Laínez de San Pedro Sula, que por cierto ayer fue un día especial en San Pedro Sula, los felicitamos, ¿verdad? Luis González de Nicaragua también se conecta, bienvenido. Luis Emilio Cirilo, de la familia Cirilo, wow, siempre son fieles seguidores, bienvenidos. Dalí Rodri, de la estaca de San Marcos, saludos. También a Zenaida ¿qué es? Loaeciaga, nunca había oído ese apellido, pero desde Mazatepec, Nicaragua, bienvenida. Ale Méndez de Guatemala, de Huehuetenango, un lugar muy especial. Paul, tenemos personas de todo Centroamérica y ya de muchos lugares. Hay tantos más que no podemos mencionar, pero a todos les damos la bienvenida. Reconocemos también al grupo de voluntarios y misioneros de Historia Familiar que en la página de Facebook de Historia Familiar Centroamérica, ahí se conectan, ustedes pueden hacer algunas preguntas, comentarios, y todo este grupo de voluntarios y misioneros a quienes agradecemos y apreciamos mucho, podrán dar respuestas. Esperamos que a todas las preguntas que ustedes muestren ahí. Bueno, ¿estamos listos para ver qué vamos a aprender hoy, Paul? Sí, muy emocionados. Bueno, mira, hoy vamos a aprender sobre los tipos de información que hay en Family Search. Hay mucha información, ¿verdad? Algunos se van a sorprender de la cantidad de información que tenemos ahí. Vamos a aprender a buscar por una opción que se llama catálogo. También aprender a usar la opción de buscar por imágenes. Cómo encontrar registros civiles y parroquiales, cuáles son la diferencia, los diferentes años en los que hay cada uno de estos registros. Y muy importante, después de que ya hemos encontrado la información, cómo guardarla, cómo almacenarla, cómo vincularla y cómo utilizarla en nuestra investigación. Así que eso es lo que nos toca el día de hoy, ¿verdad? Y creo que comienzas, Paul. Muy bien, excelente. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto de nuevo. Pues como ya Poloski nos explicó, vamos hoy a ver, vamos a empezar viendo sobre qué tipos de registros tenemos en Family Search. Y yo quisiera compartir con ustedes esta presentación y quiero mostrarles que tenemos estos registros principalmente. Vamos a ver. Vamos a empezar. Un segundo. Ahora lo corrijo. Muy bien. Ahora sí. Tenemos este tipo de registros. Wow, un segundo. Algo está pasando con mi presentación. Voy a corregir algo aquí, amigos, que está pasando, que no... No hay pena, Paul, pero mientras haces eso, les queremos recordar, como Nancy mencionó, que dentro de 2 semanas será nuestro siguiente live y ese va a ser el último de esta segunda temporada. Luego tenemos otro tipo de transmisiones que vamos a tener en el mes de octubre relacionadas con una campaña del Día de los Muertos, ¿verdad? Entonces vamos a dar alguna información muy interesante con respecto al Día de los Muertos en ese tiempo. Adelante, Paul. Gracias, ahora sí. Ya tenemos aquí listo la información. Bueno, lo que quería mostrarles es que hoy vamos a hablar de 2 tipos de registros principalmente que podemos encontrar en Family Search. El primero son registros parroquiales y el segundo son registros civiles. Para hablar un poquito de los registros parroquiales, podemos encontrar, bueno, muchísima información, pero los más importantes podríamos mencionar que son registros de bautismos, matrimonios, información matrimonial. De hecho, hay una diferencia entre los registros matrimoniales y la información matrimonial, y tiene que ver que la información matrimonial
era donde se mandaba a informar todo lo relacionado con la familia, para asegurarse de que los contrayentes no fueran familiares en primer grado, etcétera. Así que tiene información muy buena. Podemos encontrar también información sobre defunciones y entierros, confirmaciones, etcétera. Y ahí, en ese etcétera, pues hay muchísimos otros registros relacionados con los registros parroquiales, pero digamos que estos son los más importantes. Y entre los registros civiles, podemos contar primeramente con los nacimientos, obviamente los matrimonios civiles, las defunciones, también tenemos censos, los censos también dan información muy, muy útil, hay registros legales de cortes, etcétera. Entonces, algo muy importante es que los registros civiles empezaron en nuestros países en diferente fecha. Y aquí les muestro, por ejemplo, cuando empezaron en cada uno de los países de Centroamérica. En Guatemala empezaron en 1887. Ustedes pueden ver ahí su país correspondiente, en qué año, perdón, iniciaron. Voy a poner un par de ejemplos de cómo utilizamos estos registros cuando hacemos investigación genealógica. Y voy a poner un ejemplo de un pueblo en Guatemala. Es un pueblo que se llama Parramos, que está en el departamento de Chimaltenango. Y nosotros tenemos en Family Search información de registros parroquiales que inician en 1588, imagínense, casi 400 años de registros parroquiales hasta nuestros días. Y como mencioné anteriormente, nuestros registros civiles en Guatemala iniciaron en el año de 1887. Es decir, que a partir del año 1887 ya tenemos dos fuentes principales para buscar información de nuestros antepasados. Y vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a ver un pueblo que se llama Santa Bárbara, que está en Honduras. Tenemos registros de Santa Bárbara desde 1667, es un lugar también muy antiguo, hasta nuestros días. Y tenemos en Honduras el registro civil empezó en 1880, así que estos son dos ejemplos de cómo cuando nosotros buscamos registros de nuestros antepasados, principalmente entre los registros parroquiales y los civiles, podemos utilizar estas fechas de guía para poder buscar a nuestros antepasados. Así es que vamos a hablar hoy mucho más de estos registros más adelante y por supuesto si tienen sus preguntas, por favor escríbanos ahí en el Facebook y vamos a estar ahí para ayudarles. Paul, gracias por esa explicación. Fíjate que ahorita yo estaba leyendo un poco los comentarios y las preguntas y me parece que algunas personas no sabían de que hay registros antes de los registros civiles, ¿verdad? Y es que en realidad la Iglesia Católica afortunadamente fueron muy precisos en sus registros de bautismos y matrimonios por 400 años, 500 años, casi acá en Centroamérica. Entonces, si uno intenta buscar un acta de nacimiento de alguien que nació en 1850, no existe. Exacto. Nunca va a encontrar un acta de nacimiento de nadie que nació en 1600, 1700 o inicios de los 1800. Correcto. La Iglesia Católica registraba bautismo solamente. Así es. Pero afortunadamente en las actas de bautismo hay información de la fecha de nacimiento. Entonces eso nos sirve como una evidencia primaria de que una persona existió. Pero ya a partir de esa fecha, 1880, 1890, los gobiernos instituyeron los registros civiles y se adicionó un tipo nuevo de registros que podemos buscar. Claro. Esta gráfica y este ejemplo que están mostrando es muy bueno, es muy importante. Gracias, Paul. Bueno, ahora a mí me toca enseñar un poco sobre las diferentes opciones que hay en buscar registros. Y es que cuando uno entra a la página de Family Search,
Pues la opción principal que está ahí arriba es la opción que dice buscar, ¿verdad? Pero hay tres menús más abajo. Hay una que dice buscar registros y eso sirve para los registros indexados, buscar imágenes y buscar catálogo. Y hay otras fuentes ahí de búsqueda que el día de hoy no vamos a revisar como libros o genealogías, pero vamos a concentrarnos en estas que están acá y cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué encuentro en cada una de ellas? Bueno, primero, si yo utilizo la opción buscar catálogo, una cosa que yo debo de entender es que esto me lleva a una colección que se llama catálogo y otra búsqueda por colecciones, y a nivel global, a nivel de todo el mundo, ahí hay 1.2 billones de imágenes, no millones, sino billones de imágenes. Y si uno busca por colecciones, hay 1.36 billones de imágenes. Sin embargo, esta que es la búsqueda que por muchos años los usuarios de Family Search han utilizado, esta búsqueda tiene un set de registros limitado. Mientras que hay una nueva búsqueda que empezó hace algunos meses en la plataforma de Family Search que se llama Buscar por Imágenes. Esta nos lleva a 4.12 billones de imágenes. Todas las que están en el círculo rojo y azul, más otras adicionales. Entonces son muchas más colecciones, imágenes que uno puede encontrar cuando utiliza esta opción de búsqueda por imágenes. Y por último, la búsqueda por registros nos lleva a los registros que están indexados. Es decir, que las imágenes se han leído, se han transcrito los datos por voluntarios y a eso se le llaman registros indexados, que ya están transcritas las imágenes, y ese es solo el 20% de toda esta colección de 4 billones de imágenes. Entonces, hoy vamos a enseñar un poco la búsqueda por catálogo, pero nos vamos a concentrar principalmente en la búsqueda por imágenes, porque es la que nos da un rango más amplio de información. Entonces, con esto, Paul, yo creo que ya estamos listos para tu parte, que nos enseñes cómo buscar por catálogo, que sería la primera de las opciones. Sí, muchas gracias, Poloski. De hecho, estaba pensando cuando mencionaste todas esas cifras, lo maravilloso que es contar ahora con Family Search. Es un mar de información que podemos tener a nuestro alcance ahora desde nuestra casa. Y hace muchos años había que viajar a una parroquia o viajar a una municipalidad, prestar el libro, ver si el libro estaba disponible o si no lo querían prestar, pero es increíble que ahora todos esos billones de registros están a unos clics, ¿verdad? Y hoy, eso es lo bueno, que hoy vamos a aprender cómo acceder a ellos, cómo buscar, ¿verdad? Porque es cierto que es un mar, pero hoy vamos a saber cómo encontrar ese pedacito. Hoy les vamos a dar los trucos de dónde lanzar las redes para pescar, ¿verdad? Y con algunos pasos simples se van a convertir en expertos en búsquedas en Family Search. Así es. Gracias, Poloski. Muy bien, entonces vamos a la primera parte. Yo les voy a mostrar aquí en mi pantalla, en mi computadora. Bueno, estoy aquí ya dentro de Family Search y como ustedes, ya Poloski nos explicó, vamos a usar la función de buscar, ¿verdad? Vamos a hacer clic aquí y nos vamos a ir a la opción de catálogos. Voy a hacer clic ahí y el sistema entonces me muestra esta pantalla donde yo ya puedo escoger cómo buscar. Algo bien importante que tenemos que ver aquí es que tenemos este cuadrito aquí que se llama disponibilidad. En él tenemos que escoger primero que queremos ver todo lo que está en línea, ¿sí? Marcamos eso. ¿Por qué es importante eso? Porque si no lo marcamos y lo dejamos en el cuadrito que se llama cualquiera, entonces el sistema nos va a mostrar aquellos registros a los cuales no podemos tener acceso a través del internet y no tendría sentido verlos.
Así que marcamos en línea y luego vamos y escogemos el lugar, ¿verdad? Y eso lo vamos a poner en este cuadro. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a escribir primeramente Guatemala. Lo escojo de aquí abajo y luego le doy en el cuadrito buscar. Entonces, fíjense en algo interesante. Aquí el sistema nos está diciendo que estoy dentro de la función buscar y dentro de la función catálogos, ¿sí? Por eso está marcadito aquí. Nos dice en qué lugar estamos buscando y que estamos buscando nuevamente registros en línea. Muy bien. ¿Cómo buscamos en estos registros? Nos aparecen aquí todas las colecciones que están disponibles en el país de Guatemala. Podemos ver, por ejemplo, que aquí hay archivos. Bueno, algo que olvidaba mencionar, que es bien importante en esta lista de colecciones. Tenemos el nombre de la colección, tenemos cuántas colecciones hay bajo esa categoría, en este número, por ejemplo, de censos, tenemos 10 censos, y con estas flechitas que están al lado izquierdo, es que nosotros abrimos para ver qué colecciones hay bajo ese título. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. En archivos y librerías o bibliotecas hay uno, entonces aquí nos dice que están los índices de los antiguos archivos del gobierno. Y cuando habla del archivo del gobierno, aquí se refiere al gobierno de toda Centroamérica. O sea, estamos hablando de archivos desde la colonia, cuando toda Centroamérica era un solo gobierno. También tenemos biografías, tenemos censos. Aquí hay 10 censos que podemos revisar y ahí podemos encontrar información valiosa. Tenemos otros censos y estadísticas acá. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si ustedes ven aquí que tenemos registros de la iglesia o parroquiales, tenemos estas dos y estos dos de registros civiles. Voy a remarcarlos acá para que los veamos más fácilmente. Estos 4, en realidad, como Poloski nos explicaba hace un momentito, la colección más completa se encuentra bajo la categoría, de imágenes. ¿Sí? En esta categoría de imágenes. Así que yo sugiero que estos 4 colecciones aquí dentro de catálogos no las revisen porque no están completas, sino que los vamos a hacer y Poloski va a mostrar más adelante cómo hacerlo aquí en imágenes. Entonces, vamos a seguir adelante con los demás registros que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos cortes. Esos son documentos también que pueden ayudarnos a encontrar la historia de nuestros antepasados. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, divorcios y causas matrimoniales, documentos jurídicos, juzgados, y quisiera mostrarles cómo hacemos una búsqueda dentro de ellos. Voy a hacer clic en documentos jurídicos, clic derecho, lo voy a abrir en una nueva ventana. Y en esta ventana ya puedo ver los detalles de esos registros jurídicos. Vemos que hay registros de toda Centroamérica aquí. Aquí están las colecciones. Ustedes ven que tienen una camarita aquí del lado derecho, que eso significa que hay imágenes de esos registros. Y yo voy a escoger como un ejemplo tal vez este que se llama Bienes de Difuntos de 1719. Que por cierto es interesante el nombre, Bienes de Difuntos, porque en nuestra mente un difunto ya no es propietario de nada, ¿verdad? Pero en este caso se refiere a los bienes que dejaban las personas cuando se morían y es lo que hoy en día conocemos como testamentos. Entonces, voy a hacer clic aquí donde está la camarita.
clic derecho en otra pestaña, y entonces eso nos muestra el registro de todos los bienes de difuntos de esa época. Y por supuesto, ya en otros live hemos mostrado cómo revisar estas imágenes. No lo voy a hacer hoy por el tiempo, pero quería mostrarles que ese es el proceso que seguimos para buscar dentro de los catálogos. Aquí podemos encontrar también asuntos de viajes, esta parte de inmigración y emigración es interesante porque hay pasaportes, por ejemplo, muy antiguos, y es muy bonito ver esos pasaportes con sus fotos de los viajeros, por lo menos los pasaportes que empezaron en 1900, ¿verdad? Ya tenían fotos, son documentos muy valiosos y muy bonitos de ver. Aquí tenemos periódicos, tenemos genealogías, tenemos cosas relacionadas con heráldica, con historias, ¿verdad? Que por cierto, una parte muy bonita de hacer historia familiar no es solo encontrar a los antepasados, sino también conocer un poquito de la historia, de dónde vivían ellos y cómo era en esa época. A mí realmente me apasiona mucho y este es un buen lugar donde podemos encontrar información histórica. Como ven aquí, ¿verdad? Hay revistas muy antiguas, hay registros también militares, ¿verdad? Para aquellos que tuvieron antepasados militares, ahí pueden encontrar también las cartillas de inscripción militar de ellos. También hay acerca de los nativos americanos antes de que vinieran los españoles. Hay un poquito de historia de ellos. Registros notariales, los protocolos. Imagínense que tenemos protocolos desde 1508. Tenemos pensiones, asuntos de política, bueno, impuestos y así muchísima información que podría ser muy útil para buscar. Algo bien importante que tenemos que ver también aquí es que todas estas colecciones aparecen cuando nosotros buscamos por país, es decir, escogemos el país completo. En este caso yo escogí Guatemala. Si yo pusiera Honduras, por ejemplo, entonces, pero vamos a redefinir la búsqueda aquí. Voy a empezar desde el inicio para que... Vamos a poner aquí Honduras. En línea, buscar. Y entonces vamos a ver que tenemos otra vez todas las colecciones que les mostré para Honduras. Pero si yo escojo un lugar más pequeño, por ejemplo, voy a poner San Pedro Sula. Y vamos a poner actualizar, entonces me va a mostrar únicamente los registros civiles y los registros parroquiales. Así que para poder acceder a todos los registros históricos, tenemos que seleccionar el país completo. Si seleccionamos solamente un municipio o un pueblo, únicamente nos va a mostrar los registros parroquiales y los registros civiles, pero ya vimos que esos están más completos en la búsqueda que Poloski nos va a enseñar. Poloski. Excelente, Paul, muchas gracias. Sí, eso es importante, eso que mostraste de que todas estas colecciones por categorías diferentes se encuentran a nivel de país y todos los países de Centroamérica tienen algunas de esas colecciones. Pero como mencionaste, la búsqueda por imágenes es la que nos lleva a un conjunto de resultados mucho más grandes. Entonces ahora voy a explicar esta parte de buscar imágenes, ¿verdad? Y entonces voy a la parte inicial de Family Search, utilizo siempre la opción de buscar, voy a buscar imágenes y aquí, si ustedes notan este número que yo les estaba hablando de 4.2 más o menos billones de imágenes, esas las que están aquí disponibles, ¿verdad? De todo el mundo, por supuesto, ¿verdad? Pero acá vamos a aprender cómo hacer búsquedas y primero voy a empezar haciendo una búsqueda de un lugar específico.
voy a buscar Cobán, Alta Verapaz, en Guatemala. Coloco el nombre, luego hago clic en el botón azul de buscar grupos de imágenes y entonces me lleva a un resultado bien grande de imágenes que hay de este municipio. En este municipio y en esta ciudad, si ustedes notan en estos resultados que hay aquí arriba, hay 2.457 libros digitales. Eso es una cantidad bien grande, ¿verdad? Por supuesto, aquí si fuéramos pasando página por página nos tardaríamos mucho tiempo. Pero aquí es donde vienen algunas otras opciones de búsqueda avanzada. Y es importante que uno se dé cuenta que hay un botón que dice mostrar búsqueda avanzada y cuando uno le da clic, aquí tiene varias opciones de buscar por fecha, por tipo de registro, aún por una palabra clave. Entonces voy a restringir un poco más. Voy a buscar acontecimientos que son solo nacimiento. Y aquí cuando yo le doy clic en esta parte de nacimientos, me indica de que hay otras subcategorías que dan información sobre nacimientos. Los bautismos dan información sobre nacimientos, ¿verdad? Pero yo voy a seleccionar únicamente los que son actas de nacimiento, no índices, sino solo nacimiento. Y cuando yo dejo seleccionada esa porción de nacimientos y le doy a actualizar, noten qué pasa. Mis resultados cambiaron de 2.400 a solo 661 resultados. Y aquí están todos los libros, pero todavía es un set bastante grande. Y yo puedo filtrarlo todavía un poco más. Por ejemplo, si yo sé que estoy buscando registros que son entre el año 1920 y el año 1930, escribo ese rango de fechas, selecciono esta parte de abajo que es la fecha estandarizada y noten qué sucede. 5. O sea, me redujo ya las búsquedas a 5 libros digitales específicos que son de nacimientos de ese rango de años donde a mí me interesaría encontrar a mis antepasados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya salen los 5 libros, le doy clic sobre la fecha, 1922 a 1924, y entonces ya me aparece el libro digital, ¿verdad? Si le doy clic aquí en la imagen, pues estos son nacimientos de 1922 y empiezo a ver las diferentes imágenes que hay acá y son nacimientos de ese periodo de tiempo. Entonces aquí hice un ejemplo de una búsqueda. Primero empecé con un lugar específico, luego fui a escoger un evento en particular que fue nacimientos y luego puse un rango de años y me da exactamente los libros digitales que concuerdan con esas búsquedas, ¿verdad? Si yo le doy clic aquí a regresar a la búsqueda, entonces salgo del libro que estoy revisando y me voy hacia atrás a los mismos resultados que ya tenía antes, los 5 libros. Digamos que ahora voy a cambiarlo, no quiero ver nacimientos, lo regreso a ver todos los resultados, le doy a actualizar y digamos que ahora yo quiero ver bautismos, entonces pudiera cambiar este criterio de búsquedas a eventos religiosos, ¿verdad? Y este es el libro de bautismos que tiene que ver con el rango de años que yo puse de la ciudad de Cobán. Entonces aquí hice un cambio, ya no estaba buscando nacimientos, ahora estoy buscando bautismos. Y así esto me permite filtrar las búsquedas de una manera más rápida y luego pues siempre puedo darle clic sobre el libro digital y empezar a analizar las imágenes que corresponden a esa ciudad, ese evento y ese rango de años. Ese es el primer ejemplo de hacer una búsqueda. Ahora voy a hacer otro ejemplo diferente, un poco más amplio. En el ejemplo anterior yo hice una búsqueda por ciudad específica.
Ahora voy a hacer una búsqueda por un departamento. Veamos el departamento de La Libertad, El Salvador. Entonces, escribo el nombre del departamento, le doy buscar imágenes. Y en este caso, de todo el departamento de El Salvador, aquí están los resultados. Hay 238 resultados de libros digitales de ese departamento. Y si notan, cuando yo voy a la categoría de departamento, me aparece en la parte de abajo otros lugares que son parte de esa jurisdicción. Y aquí hay 29 lugares bajo el Departamento de la Libertad que yo puedo ver. Supongamos de que yo quisiera ver un municipio específico que es San Juan Opico. Y esto me sirve porque tengo una vista más amplia de departamento y luego bajo a la vista del municipio. Y si voy acá entonces a San Juan Opico, hay 27 libros digitales de San Juan Opico. Y ahí puedo yo empezar a revisar los años que aparecen. Hay nacimientos, hay bautismos, hay defunciones en esos tipos de registros, ¿verdad? Y en esta parte van apareciendo los años. Y una vez que yo encuentro el tipo de registro o años que a mí me interesa, pues entonces le doy clic sobre el libro digital y empiezo a ver las imágenes específicas, ¿verdad? Entonces, eso es otro tipo de búsqueda, empezando a nivel de departamento. Voy a hacer un último ejemplo de un tipo de búsqueda por imágenes que también es bien interesante. Y este es utilizando palabras clave. En este caso voy a usar otra localidad. Voy a ir a la localidad de San Marcos, ¿verdad? Que es una ciudad en Guatemala. Escojo la ciudad y le doy buscar. Y mi truco pues está en esta búsqueda avanzada, ¿verdad? Pero busca, sí, aquí era. San Marcos. Este lugar de San Marcos tiene 4,000 libros digitales. Pero supongamos de que yo quiero buscar algo muy específico, que lo que yo estoy interesado es en la colección de cédulas de San Marcos. Entonces aquí yo, al mostrar el botón de búsqueda avanzada, se muestran las opciones de buscar por una palabra clave. Y aquí en esta palabra clave es donde yo voy a poner la palabra cédulas. Cuando hago eso y presiono el botón de actualizar, entonces me cambia. Dice que hay 813 libros digitales que tienen que ver con cédulas de vecindad de San Marcos. Y eso es un gran tesoro. Si uno va aquí un poco al lado derecho, entonces aquí está el libro 51, libro 19. Hay una gran cantidad de libros. Si yo sé cuál es el rango de años que yo ando buscando, por ejemplo, yo quisiera buscar cédulas de 1940 a 1950, añado ese criterio de búsqueda, tengo el criterio de búsqueda de fechas y tengo el criterio de búsqueda de cédulas, y entonces me va a buscar solo los libros digitales que son de cédulas de San Marcos de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí ya disminuye los resultados. Supongamos de que yo quiero ver este libro de cédulas de 1950 a 1952. Le doy clic y pues vean lo que tienen aquí. Estos registros de cédulas pues son muy bonitos. Algunos están mejor preservados que otros. Pero si notan, voy a usar una de las herramientas aquí de tener más brillo. Si notan,
Este registro de cédula es muy bonito porque la misma persona tiene 3 fotos diferentes, ¿verdad? Porque estos libros de cédulas, las personas las sacaban, este documento de identidad generalmente cuando alcanzaban la mayoría de edad, después de 18 años, pero si se deterioraba el documento y tenían que reponerlo, entonces se presentaban nuevamente y les tomaban otras fotos. Entonces aquí, estos son una joya el poder ver las imágenes de cómo era la persona, ¿verdad? En este tiempo. Aquí está una foto, ¿verdad? De Amparo, Oralia, Barrios. Y luego al cabo del tiempo, pues, otras fotos. Entonces, esas son una belleza y afortunadamente en el caso de Guatemala están estos documentos de identidad y pues muchos no saben exactamente cómo encontrarlos, pues ahora aquí está el tip, ¿verdad? Vayan a la búsqueda de imágenes, agregan el lugar, luego se van a la parte de búsqueda avanzada y agregan la palabra clave cédulas, pueden restringirlo por algunos años específicos y van a llegar a esos libros de cédulas que les sirvan, ¿verdad? ¿Cómo te parece esta búsqueda, Paul? Excelente, Poloski. Realmente es maravilloso ver que aunque son billones de imágenes, tenemos filtros poderosos para poder llegar hasta el libro que nos interesa buscar, ¿verdad? Y por supuesto, ya una vez identificado el libro, pues tenemos que dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? A ver dentro del libro y revisarlo poco a poco. Y yo creo que más adelante tú vas a hablar de ese proceso, pero es muy bonito saber cómo identificar esos libros. Yo creo que muchas personas se preguntarán, ¿y cómo hago para encontrar un bisabuelo? ¿Verdad? Ya nadie lo conoció, ¿verdad? O no digamos un tatarabuelo. Pero con una pequeña pista que tengamos de que era de tal pueblo y uno dice más o menos él pudo haber nacido en tal fecha, con eso y usando estos filtros, es increíble lo que podemos hacer. Así que excelente, Poloski, muchas gracias. Muy bien. Una de las cosas que queremos explicarles hoy también, amigos, es que hay que conocer un poquito de la geografía para identificar dónde investigar, ¿verdad? Y lógicamente una de las herramientas que podemos utilizar son los mapas de Google, ¿verdad? Pero yo quiero contarles que ya Family Search está desarrollando una herramienta de mapas que ahorita todavía está, digamos, en desarrollo. Ya funciona, ya la podemos usar, yo les voy a explicar cómo usarla, pero yo espero que en un breve tiempo esta herramienta ya esté incorporada como un menú dentro de Family Search. Ahorita para poder entrar hay que usar un vínculo, ¿verdad? Un enlace diferente que vamos a mostrarles ahí en pantalla. Y quisiera también compartir con ustedes, aquí está la herramienta. Ustedes tienen que entrar a familysearch.org, pleca Research, pleca Places, ahí lo estamos poniendo en pantalla, y los va a llevar a esta herramienta. ¿Qué cosas tiene esta herramienta que no tiene los mapas de Google? Bueno, y eso es lo que vamos a explicar. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a escribir un pueblo de Guatemala, del occidente, que se llama Salcajá. Y vamos a escogerlo. Vamos a hacer clic aquí. Y entonces voy a cerrar esta ventana por un momento para que ustedes vean algo muy bonito que Family Search está incorporando. Tenemos en esta parte de abajo, si ustedes ven, al mover el scroll del mouse, podemos ir hacia abajo o en esta barra y vamos a encontrar información básica sobre el lugar que estamos buscando. En este caso, podemos encontrar de Salcajá aquí información histórica. Salcajá, de hecho, es un pueblo lleno de historia. De hecho, la ermita o la parroquia más antigua de toda Centroamérica fue construida aquí en Salcajá en 1524.
Así que es un pueblo muy antiguo y tiene mucha historia. Si yo sigo corriendo hacia abajo, vamos a encontrar que también hay otra información histórica. Al hacer clic aquí en estas flechitas, podemos encontrar vínculos de investigación relacionados con este pueblo. Vamos a hacer clic acá y vemos que también tiene Salcajá otros nombres alternativos, ¿verdad? No solo Salcajá, municipio de Salcajá, Villa de la Paz, como era conocido en la época de la colonia, nombres en pantalla y otras referencias u otros documentos donde se hace mención Salcajá. Entonces, vieran qué bonito todas estas herramientas de investigación, pero algo que también es interesante aquí es que ustedes ven este botón que se llama mejorar este lugar. Y probablemente alguien que es de Salcajá va a entrar a esta aplicación y va a decir, yo creo que hay información que está errónea aquí. Vamos a hacer clic aquí donde dice mejorar este lugar. Y él podría decir, ¿hay algo que esté erróneo? O a mí me gustaría agregar algo que es interesante sobre mi pueblo, Salcajá, y que yo sé, y no está aquí. Entonces uno escoge aquí donde dice qué está incorrecto o incompleto, hace clic aquí en la flecha, y escoge, por ejemplo, hace falta información histórica. Aquí escribe la información histórica que yo sé, luego el vínculo, ¿verdad?, de soporte, y luego mi correo electrónico, y luego le damos en el botón enviar. Así que esta es una manera en la que nosotros podemos también colaborar con el sitio. Como ustedes se han dado cuenta, la filosofía de Family Search es que es un trabajo en equipo, donde todas las personas aportan información. Y esta herramienta de mapas tiene básicamente esa misma filosofía en la que todos podemos ir contribuyendo para que la investigación sea más completa. Ahora vamos a las funcionalidades del mapa. Voy a cerrar haciendo clic en esta flechita. Y estoy entonces en el mapa de Salcajá. Voy a hacer clic aquí dentro del pueblo. Y ustedes ven que al hacer clic ahí, apareció este pequeño círculo, ¿verdad? Es muy chiquitito ahí, pero cuando uno hace clic sobre el mapa aparece este círculo. ¿Qué hace ese círculo? Bueno, es como poner el centro de donde yo quiero empezar a investigar. ¿Y qué pasa cuando le doy clic a ese circulito? Entonces me aparece esta ventana y entonces uno puede escribir aquí una cantidad de kilómetros a la redonda donde le gustaría a uno revisar qué otros lugares hay donde pudieron haber estado mis antepasados. El sistema les da 10 kilómetros, ¿verdad? Ya por defecto, pero uno puede escribir la cantidad que uno quiere. Yo voy a poner 12, por ejemplo, y le voy a decir buscar. Y entonces ocurre algo muy interesante, y es que el mapa ahora me hace un perímetro, ¿verdad? Con un radio de 12 kilómetros, y me marca con estos puntos azules qué otros lugares con ubicaciones estandarizadas dentro de Family Search hay, ¿verdad? O sea, básicamente lugares que la gente ya ha utilizado dentro de Family Search para ingresar antepasados y que podrían servirnos a nosotros. Por ejemplo, aquí ven Coshom, está Pachtocá, está Urbina, ¿verdad? Labor San Antonio. Entonces uno puede ver que hay otros lugares que uno puede buscar, no solo en Salcajá, pero sino en todos los alrededores, porque seguramente van a haber antepasados que vivieron en esos lugares. Muy bien. Así que los dejo con la curiosidad de que se metan, ¿verdad? Ahí les dejamos el enlace. Ustedes pueden meterse y jugar con la nueva aplicación y van a aprender muchísimas cosas ahí acerca de sus antepasados. Ahora, yo quisiera también mostrarles algunos ejemplos de cómo también utilizamos los mapas. Principalmente porque la geografía tanto eclesiástica, o sea, hablando de la Iglesia Católica en el transcurso del tiempo,
ha venido teniendo muchas modificaciones y también los límites políticos. Así que quisiera poner algunos ejemplos de cómo utilizar esos mapas para buscar. Entonces, lo primero que quiero mostrarles aquí es que si yo estuviera buscando a un antepasado en una ciudad grande, grande me refiero a que puede ser una ciudad capital o una de esas ciudades grandes del área, donde desde la colonia habían muchas parroquias. Entonces, voy a poner el ejemplo de que en esta ciudad habían 4 parroquias. Y yo necesito encontrar un documento de bautismo, por ejemplo, de un antepasado que vivió en esa ciudad. Si yo supiera, por ejemplo, en este ejemplo de este mapa, que mi antepasado pudo haber vivido en este sector de la ciudad que estoy marcando aquí en rojo, pues lógicamente uno podría pensar, bueno, voy a buscar en esta parroquia. Pero muchas veces nosotros no tenemos la suerte de saber incluso la dirección de los antepasados, así que muchas veces lo que tendríamos que hacer es buscar en esta parroquia, luego irnos a los documentos de la siguiente parroquia y luego irnos a la siguiente parroquia, así hasta que encontremos hasta que hayamos rastreado todas las parroquias correspondientes a este pueblo. Entonces, este es un ejemplo cuando nosotros tenemos pues un antepasado que nació en una ciudad grande. Ahora, ¿qué pasa si nuestro antepasado nació en una ciudad más pequeña? Yo quisiera poner este ejemplo acá. Vean, esta es una parte de Baja Verapaz, en Guatemala. Ustedes ven aquí que tengo, por ejemplo, algunos pueblos. Tengo a Cubulco, ¿verdad? Que fue creado en 1537. Vean la cercanía, también otro pueblo muy antiguo, Rabinal, 1537. Tenemos San Miguel Chicaj, que fue creado en 1803, Salamá en 1582 y San Jerónimo en 1834. Muy bien, cuando nosotros tenemos una situación como esta, yo voy a poner el ejemplo de que yo tengo un antepasado que nació, por ejemplo, aquí en Chococ. Entonces, yo tendría que pensar, si ellos nacieron aquí, pudieron haber llegado a la parroquia de Rabinal, que es una parroquia muy antigua, y pudiera ser que ahí se casaron o ahí fueron bautizados, y yo podría encontrar registros de ellos ahí en Rabinal. Y si no los encuentro, también podría pensar que pudieron haber hecho esas ordenanzas en Cubulco. Así que tengo 2 lugares probables donde hacerlo. Vean, por ejemplo, que San Miguel Chicaj está justamente en medio de Salamá y Rabinal. Así que yo podría pensar, Salamá es un pueblo más grande, pero Rabinal es un pueblo más antiguo. Así que yo podría pensar, si busco un registro muy antiguo de ellos, podría buscar aquí en Rabinal, o también podría buscarlo en Salamá. El mismo caso con San Jerónimo, que seguramente antes de 1837 las personas venían a la parroquia de Salamá. Así que este es un ejemplo de cómo buscar en los mapas también nos da algunas pistas de cómo usar esos filtros que Poloski nos enseñó. Voy a poner otro ejemplo acá de cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Estos son los departamentos de Guatemala a mediados de 1800. Vean que habían 7 departamentos. Hoy tenemos 22 departamentos en Guatemala, pero habían 7. Y aquí tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, Zacapa pertenecía al departamento de Chiquimula y también Jalapa pertenecía a Chiquimula. Y esta era la cabecera, Chiquimula. Vemos que Petén pertenecía al departamento que se llamaba Verapaz, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, Escuintla, que era parte del departamento de Guatemala. Entonces, nosotros podemos darnos una idea de que cuando estamos buscando 100 años atrás, por ejemplo, o 150 años atrás, voy a hacer un acercamiento en este mapa. Tal vez el mapa es muy viejo y no se ve muy bien, pero podemos ver que los límites de los departamentos eran muy distintos a como lo son en la actualidad. ¿De qué me sirve saber esto?
Bueno, me sirve porque cuando estoy haciendo las búsquedas por departamento, no tengo que pensar en cómo son los departamentos actualmente, sino cómo eran cuando mis antepasados vivieron ahí. Esta es una vista un poquito más macro de lo que pasó. Si ustedes ven, este es el mapa de lo que se conocía como el Virreinato de la Nueva España. Y vean la fecha, 1819, apenas 2 años antes de que se firmara la independencia. Ustedes ven aquí, por ejemplo, que toda Centroamérica era una capitanía general y Guatemala incluía esta parte del sur de Chiapas, ¿verdad? Que se conocía como Soconusco en esa época. También vemos que México abarcaba una gran parte de lo que es el oeste de Estados Unidos. ¿De qué me sirve esto? Saberlo, porque si estoy buscando un antepasado de esas épocas, bueno, el conocer esta geografía me sirve también para ubicar dónde tengo que hacer mis filtros, ¿verdad? Vamos a poner un nuevo ejemplo acá. Vamos a pensar que, me gustaría poner este ejemplo de El Salvador, por ejemplo. Aquí tenemos en El Salvador actualmente 14 departamentos, mientras que tenemos en una geografía eclesiástica, llamémosle, de las parroquias, de esta manera: una arquidiócesis, la arquidiócesis de San Salvador, y 7 diócesis. Entonces, si ustedes ven aquí en este mapa, aquí en oscurito tengo la diócesis de Santa Ana, que incluye a Huachapán y Santa Ana. Pero eso es hoy en día. Quiero poner un ejemplo de lo que pasaba antes. Vamos a poner un ejemplo de este pueblo que se llama San Pedro Puxtla. Voy a marcarlo aquí. Ahí está San Pedro Puxtla. Para que se ubiquen en el mapa, tenemos a Huachapán acá arriba. Tenemos Sonsonate aquí abajo, que son 2 ciudades importantes de El Salvador. Y tenemos Nahuizalco, aquí muy cerca de San Pedro Puxtla. Muy bien, ¿qué debería saber yo si quiero buscar a un antepasado en San Pedro Puxtla? Bueno, hay un mapa, ahí está el límite geográfico y político actual, pero aquí voy a poner algunos datos interesantes que podrían servirme para investigar. En 1824, San Pedro Puxtla era parte de Sonsonate. Eso significa que la gente de San Pedro venía a Sonsonate a hacer seguramente todos sus trámites de taxis, de impuestos, sus trámites de gobierno y todo lo demás, tenía que venir a Sonsonate. Pero en 1836, ellos se separaron de Sonsonate y se fueron a Huachapán. Y en 1839 volvieron a regresar a Sonsonate, y en 1859 se anexaron a Santa Ana, que está un poquito más acá arriba. Y fue hasta 1869 que ellos se unieron definitivamente a Huachapán. Así que ustedes se pueden imaginar que este límite en realidad se movió muchas veces. Y estos datos históricos son importantes de saber para saber dónde encontrar los registros de ellos. Ahora vámonos a la parte de los límites religiosos. Vamos a ver que en 1732 los de San Pedro eran parte de la parroquia de Nahuizalco. Así que ellos venían aquí a hacer sus bautismos y todos los asuntos religiosos. En Family Search, que es lo que tengo aquí, nosotros tenemos registros desde 1697 de Nahuizalco, desde 1697 de Sonsonate, desde 1702 de San Pedro Puxtla, y la diócesis de Santa Ana es bastante reciente en realidad, porque fue creada en 1913. Así que estos datos nos pueden dar como algunas pistas de que cuando yo estoy buscando un antepasado, es bueno buscar un poquito de historia del lugar,
¿verdad? Y eso me permite usar mejor los filtros que Pawlowski nos enseñó a utilizar. ¿Qué piensas, Pawlowski? Sí, gracias, Paul. Muy importante la información porque al entender estos cambios en los límites, tanto políticos, civiles como religiosos católicos, sabemos mejor dónde buscar. Ya aplicamos mejor los índices. Excelente, excelente presentación. Muchas gracias por eso. Bueno, llegamos casi al final y solo nos falta una cosa y es responder a la pregunta, Paul. Una vez que encontramos la información, ¿qué hacemos con ella? ¿Verdad? Claro. Porque ahorita ya hicimos ejemplos de búsquedas, de cómo filtrar por lugar, por evento, por fechas, pero si encontramos la información, ¿qué hacerlo, verdad? Bueno, tal vez antes una cosa más que explicar, entre las preguntas del live, alguien nos decía, mire, ¿y hay información de Panamá? Pues sí, hay información de todos los lugares, ¿verdad? Si uno utiliza esta opción que les indicamos de buscar por imágenes, pues ahí aparece el listado completo, ¿verdad? Por ejemplo, de la ciudad de Panamá, aquí hay 55 resultados, dependiendo del periodo de tiempo, ¿verdad? Aquí hay registros de bautismos, de defunción, de matrimonio, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda la clave está en que cuando uno le da clic en buscar imágenes, pues uno empiece por la localidad, ¿verdad? Pero básicamente hay de casi todas las ciudades de Centroamérica, de algunos más que otros. Por supuesto, si los registros fueron quemados, por ejemplo, antes de que Family Search tuviera la oportunidad de digitalizarlo por problemas civiles, guerras, etcétera, pues no van a estar. Pero inclusive en algunos casos en que esa quema o esa pérdida o un accidente sucedió después de que Family Search digitalizó, entonces sí está el libro digital y es una joya, ¿verdad? Pero bueno, la última parte es aprender qué hacemos cuando encontramos un registro. Bueno, voy a colocarme aquí en un registro específico. Voy a asumir de que yo ya encontré el antepasado que me interesaba. Este es un registro de Nicaragua, ¿verdad? Y aquí estoy asumiendo de que esta defunción en diciembre de 1995 de mi antepasado, Juan Benito Carrillo Anduray, yo ya la encontré, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, las dos principales están aquí arriba. Es una opción que se llama adjuntar al árbol familiar y caja de fuentes. Y voy a explicar la primera, la de adjuntar al árbol familiar. Entonces, cuando uno encuentra una imagen de un antepasado que ya uno tiene en su árbol, entonces le da clic en el botón adjuntar al árbol familiar. Y luego aquí aparecen algunos botones azules, ¿verdad? El siguiente paso es que uno tiene que seleccionar la persona a quien quiere adjuntarlo. Entonces hace clic en el botón azul y aquí uno tiene dos opciones. Al seleccionar persona, uno puede añadir el identificador aquí abajo o escribir el nombre de la persona. Entonces yo lo que voy a hacer es que, pues ya lo acababa de buscar aquí, pero Juan Benito Carrillo. Entonces le doy clic en este nombre y esto me va a llevar a que empieza una asociación entre la imagen que está en Family Search y mi registro que está en mi árbol. Y aquí me dice que yo voy a adjuntar la imagen a Juan Benito, pero también tengo la opción de adjuntarla a sus padres. Entonces hago clic en estos botones aquí abajo y yo lo voy a adjuntar a su papá Nicolás Anduray y a su mamá Modesta. Hago clic en el botón azul de siguiente y concluyo dándole clic al botón de adjuntar. Y entonces esa opción lo que hizo fue que me asoció esta imagen con
esa persona. Voy a ir aquí al registro de Juan Benito Carrillo, ¿verdad? Que estoy asumiendo que es mi pariente. Y aquí lo que sucede es que se agregó una fuente. Con este proceso lo que yo hice fue agregar una fuente y asocié esa imagen a esta persona. Lo bueno de esto es que una vez que queda asociada, pues queda un registro de cuál es la fuente que yo asocié, y en el futuro, más adelante, si yo estoy viendo detalles de este pariente, cuándo nació, cuándo murió, puedo ir a las fuentes, le doy clic a la opción que dice ver el documento original, y con ver el documento me lleva otra vez a la imagen específica, ¿verdad? Porque obviamente si decimos que hay 4 billones de imágenes, ¿cuándo voy a regresar a ella? Lo que hice aquí fue que las asocié. Esta imagen ya la asocié a mi pariente y ahí queda grabada y puedo referenciarla a ella mucho después, ¿verdad? Y eso es la primera cosa que uno hace. Cuando uno encuentra un dato que le interesa, entonces uno lo adjunta al árbol. Primera opción. Segunda opción, uno puede adjuntarlo a la caja de fuentes. Y esto es útil en los casos en que yo encontré una persona, pero no estoy seguro si es mi pariente, pero quiero guardar la información, porque tal vez después yo voy a encontrar con qué pariente está asociado o una persona que no estoy seguro si es mi pariente. Entonces, esta es la opción 2. Clic en caja de fuentes. Y aparece una opción que dice agregar a mi caja de fuentes. Entonces, clic en agregar a la caja y aquí yo puedo dar un nombre un poco más descriptivo, ¿verdad? Entonces, dijimos que este es Juan Benito Carrillo y aquí pongo que es una defunción en 1995. Y una manera de organizarlo es por carpetas. Entonces yo puedo tener carpetas que son, digamos, del apellido Carrillo, del apellido Pacheco, de apellido... Entonces voy a guardarlo en una carpeta nueva que le voy a llamar Familia Carrillo. Yo no sé si es exactamente mi familiar, pero voy a guardar la imagen, ¿verdad? En lugar de apuntar en un papelito, Family Search me da una opción de guardarlo en la caja de fuentes. Y ahí queda guardado en la caja de fuentes. Voy a darle otra vez clic donde dice caja de fuentes, ir a mi caja de fuentes. Y aquí pues están todas esas fuentes de referencia que yo he agregado en el pasado. Y está lo de una familia Pacheco y esta familia Carrillo. Y aquí está lo que yo agregué. No está asociado a ninguna persona. Aquí dice que no está adjuntado a nadie. Pero en el futuro, si yo encontrara cuál es el vínculo, pues lo puedo asociar, ¿verdad? Pero es una manera de organizar la información. Entonces ya vimos dos maneras. Una es, si encuentro datos que me interesan, los adjunto a un pariente en el árbol, o en segundo lugar, los agrego a la caja de fuentes. Pues otra cosa que yo pudiera hacer a medida que estoy buscando información es que yo pudiera ir buscando personas en los libros que son del lugar donde mi familia creció, ¿verdad? Aquí voy a poner un ejemplo de este lugar que es donde es mi familia, Teculután, Zacapa, ¿verdad? Entonces, si yo estuviera leyendo un libro de Teculután y yo encuentro un registro de esta persona, Salomón Cordón, pero yo no estoy seguro si es mi pariente, o sea, no lo puedo juntar al árbol porque no sé si es mi pariente, yo podría hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Una opción muy sencilla, Paul, sería la de tomar un cuaderno. Entonces, esa es la opción más a la antigua, ¿verdad? Yo leo lo que dice ahí y tengo una hojita de la letra A, una hojita de la letra B, una hojita de la letra C y voy como guardando información de mis antepasados
que yo no estoy seguro si están conectados a mi árbol, pero que pienso que probablemente son mis parientes, los puedo ir escribiendo y después hacer esas relaciones o vincularlos. Esa es la manera antigua, ¿verdad? Una manera también, pues un poco más técnica, sería si yo usara una bitácora, ¿verdad? En Excel, utilizara un programa de Excel, y entonces en este programa de Excel, pues yo podría ir agregando la información de las personas que no estoy seguro si están vinculadas a mi árbol, algunos datos. Y una cosa buena que permite hacer Family Search es que si yo tengo una sospecha de que esta persona puede ser mi pariente, yo podría copiar este link que está aquí arriba, este que es el vínculo de internet, ¿verdad? Que está aquí arriba. Y al copiarlo, yo lo puedo incluir, por ejemplo, en una hoja en la hoja de Excel que estoy mostrando, ¿verdad? Pudiera ir hacia abajo, crear una nueva entrada de esta persona, ¿verdad? Que se llamaba Salomón, ¿verdad? Salomón Cordón. Entonces puedo escribir aquí sus datos, ¿verdad? Y en una de las celdas de Excel yo pudiera grabar, copiar y pegar el vínculo. Lo que me permitiría en un futuro, si yo ya encontré cuál es la relación entre una persona y otra, le doy clic aquí en este vínculo y me regresaría directamente a esa imagen de Salomón Cordón. Es decir, estas son solo ideas, ¿verdad? De cómo, qué hacer una vez que uno encuentra una imagen que le interesa, cómo guardarla o cómo preservarla, ¿verdad? Esto es una forma. Y una última, Paul, pudiera ser que uno lo agregue a una persona no conectada al árbol, ¿verdad? Y voy a demostrar cómo hacerlo. Cuando yo le doy clic en árbol familiar, hay una opción que no es muy conocida, pero aparece aquí en el menú de recientes, ¿verdad? Hasta aquí abajo hay una opción que dice agregar persona no conectada. Entonces, si este Salomón, yo quiero documentarlo un poco mejor, pero no sé si es mi pariente y no está vinculado a mi árbol, yo podría venir a esta parte de árbol familiar, recientes, le doy clic aquí en recientes, le doy agregar persona no conectada y aquí yo pudiera agregar a este Salomón Cordón, que no sé si es mi pariente, pero lo puedo agregar, ¿verdad? Con sus diferentes datos, termino de agregarlo y luego le puedo asociar la información, ¿verdad? Que está aquí. Por ejemplo, este Salomón Cordón específicamente nació en el 1908, perdón, 18 de octubre de 1908 y nació en ese lugar de Culután. Y está fallecido. Creo una persona, ¿verdad? Y entonces aquí hay una persona que yo creé que no está conectada para nada para mi árbol, pero yo puedo registrar este numerito que aparece aquí. Este es un número de identificador, ¿verdad? Entonces, si yo copio este numerito, GW1275, yo pudiera entonces tomar esta imagen de Salomón Cordón, que no estoy seguro si pertenece a mi árbol, pero lo adjunto, le doy seleccionar persona y aquí copio este numerito, perdón, GW1275S. GW1275S.
Entonces, puedo vincular esta imagen a Salomón Cordón, que tal vez es mi pariente, pero ya ingresé el dato y si no me sirve a mí en el futuro, probablemente a alguien más en el futuro, cuando venga a revisar la información de Salomón Cordón, se va a dar cuenta que ya hay una fuente adjunta aquí. ¿Verdad? Está una fuente adjunta y le llevará al documento original. Entonces, Paul, esas son maneras en que uno puede almacenar o guardar o preservar la información una vez que uno encuentra un dato de su interés. Sí, gracias, Poloski. De hecho, estaba pensando de que a mí me ha pasado muchas veces que identifico un libro usando los filtros que usaste y empiezo a leer el libro desde el inicio. Y como yo siempre lo digo, buscando a Juan, ¿verdad? Estoy buscando a Juan, pero a veces no encuentro a Juan, pero en ese libro encuentro a Pedro y encuentro a María, ¿verdad? Encuentro a Azucena. Y cuando yo digo estos es porque si hice bien mi filtro, en ese libro seguramente van a estar los hermanos de Juan, van a estar los primos de Juan, van a estar los tíos, porque en los pueblos, pues eso es lo que pasaba, ¿verdad? O sea, al final en un mismo libro estaban registrados muchos de nuestros parientes. Así que a veces, en lugar de ponerme triste que no encontré a Juan cuando terminé el libro, resulta que encontré a 20 o 30 personas que son mis antepasados, que son mis familiares, y por eso es tan útil lo que acabas de explicar, ¿verdad? Porque para esas 20 personas que encontré en ese libro, que no los estaba buscando, pero los encontré, pues hay una manera en la que no los pierda, porque sería triste haberlos visto en el libro y como no era Juan, los dejaste pasar. ¿Y cuando vuelves otra vez al libro a encontrar a Pedro, pues, ¿verdad? En lugar de perderlo, lo registras, ¿verdad? Entonces, Así, hay maneras sencillas desde el cuadernito uh-huh, hasta algunas maneras un poco más automatizadas de preservar la información que uno encuentra, ¿verdad? buenísimo. Bueno, Paul, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, hoy estuvo muy interesante. Vimos cuáles son los tipos de información que hay en Family Search, ¿verdad? Los parroquiales y los civiles. Hicimos búsquedas por catálogo, donde están todos los registros históricos. Buscamos en imágenes. Esa parte es súper importante, ¿verdad? También estuvimos viendo cómo encontrar los registros civiles y parroquiales, ¿verdad? Hicimos filtros de todo tipo. Cómo guardar la información de las búsquedas, que es esto último que hicimos. Vimos los mapas también, ¿verdad? Cómo usarnos, cómo apoyarnos en los mapas. Así que estuvo muy completo. Esperamos que les haya gustado. ¿Qué retos hay entonces para esta semana? Muy bien, como siempre, ahí está el primer reto. Revisar al menos un libro digitalizado usando la opción búsqueda por imágenes. Así que hay que empezar a buscar ya, ¿verdad? Número 2, adjuntar una fuente a un pariente en el árbol familiar. Eso lo acabamos de ver, está muy facilito, muy útil. Y número 3, llevar una bitácora de registros encontrados en Family Search. Óigase su cuaderno, su Excel, la caja de fuentes, el método que más les haya gustado, ¿verdad? Excelente. Así que animamos a hacerlo. Pues tómenle una foto, amigos, a los retos de la semana, ¿verdad? Para practicar y hacerlo, porque se aprende haciendo, ¿verdad? Excelente. Bueno, Nancy. Muchísimas gracias, Poloski. Muchísimas gracias, Paul. De verdad que hoy hemos aprendido muchísimas cosas súper interesantes de cómo encontrar en los registros digitales de Family Search la información de nuestros antepasados. Y me encantó esa parte donde vimos fotografías, ¿no? De ellos y estoy segura que todos van a poder encontrar algo de sus antepasados. Recuerden, queridos amigos, que si no pudieron conectarse a esta transmisión desde el principio por algún percance, pueden encontrar este video en nuestro canal de YouTube. Entonces suscríbanse y búsquennos como Family Search Centroamérica. Ahí van a encontrar el listado de todas las transmisiones que hemos tenido
en nuestra primera temporada de lives y también en esta segunda temporada, y van a poder aprender un poco más sobre historia familiar. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Historia Familiar Centroamérica para el área, y de verdad que ahí van a poder encontrar muchísimos tips para que puedan seguir encontrando información de sus antepasados. También no se pierdan nuestro último live de esta segunda temporada. Va a ser súper interesante, igual que el de hoy, y es el 20 de septiembre a las 4 de la tarde. Y vamos a aprender de cómo editar información y corregir errores en Family Search. Entonces, apúntenlo en su agenda y no se lo pierdan. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos, y muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Poloski. A todos, que pasen una linda tarde. Feliz tarde. Gracias, Nancy. Gracias, Paul. Saludos Dios a todos los amigos de Family Search. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.